Mucha gente le tiene miedo a los productos genéticamente modificados, los llamados transgénicos, pero pocos se toman la molestia de estudiar realmente la literatura científica sobre este tema. Aquí en la entrevista vamos a echarle un vistazo. Alejandro Monteagudo es director general de Agrobio México, una organización que agrupa a las empresas que en nuestro país están involucradas en el campo de la biotecnología. Alejandro, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Gracias a ti, Sergio. Ya, tengo que empezar por el principio. ¿Qué tan peligrosos son los productos transgénicos? ¿Son peligrosos? ¿Pueden afectar la salud del ser humano? En realidad no, está demostrado científicamente en cuanto a lo que es consumo humano, consumo animal o lo que pudiera ser incluso el medio ambiente o la diversidad biológica, que son productos que manejados responsablemente son completamente inocuos. Esto está avalado por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, incluso la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación se han pronunciado ya de manera categórica desde hace varios años en el sentido que estos productos, una vez que han sido evaluados conforme a protocolos estandarizados internacionalmente y que en nuestro caso aplica la COFEPRIS, tratándose de los destinados a consumo humano, pues podemos tener la tranquilidad, la seguridad de que son inocuos, que no representan ningún riesgo. Dijiste responsablemente manejados. Si no son manejados responsablemente, ¿sí podrían ser peligrosos? Como cualquier tecnología, pues en realidad el riesgo cero no existe y como sabemos incluso hay muchos alimentos que consumimos todos los días con productos o con reacciones alérgicas para sus consumidores y no por eso los prohibimos. Lo interesante de esta tecnología es que efectivamente como cualquier otra ha suscitado reacciones muchas, la gran mayoría de ellas basadas en el desconocimiento, pero es también algo, perdón por el parangón, pero semejante a lo que pasó con la revolución industrial. Había una gran desconfianza hacia las máquinas y en el caso de la penicilina, en el caso de la vacuna antirrábica, cuando salieron, pues evidentemente había una gran desconfianza hacia ellas, pero hoy ya tantos años de estar en el mercado de estos productos podemos tener la tranquilidad de que están más que evaluados y son inocuos. Recuerdo una publicación de un médico francés hace un par de años que decía que había una mayor posibilidad de que hubiera riesgos de cáncer en productos transgénicos. Recuerdo que un gran escándalo durante unos días y después se acabó y empecé a ver trabajos científicos que decían que eso no estaba comprobado. ¿Qué nos puedes decir? Efectivamente, este es uno de los muchos estudios que han presentado algunos grupos que están en contra de esta tecnología, más por cuestiones ideológicas que con sustento científico. Este es un estudio que efectivamente después de su publicación, incluso la revista en la cual fue publicado, pues se retractó del mismo, es decir, pidió al autor que lo retirara, como no lo hizo, entonces la revista fue la que se retractó de él, y esto fue precisamente con base en comunicaciones escritas que recibieron de numerosos organismos sanitarios y científicos, centros de investigación a nivel del mundo, sobre todo europeos, y en Latinoamérica y en Asia también, en el sentido de que este estudio adolecía de muchas fallas desde el punto de vista científico, adolecía en cuanto a falta de información y por lo tanto no era transparente respecto a la muestra, que no era representativa. Me acuerdo que utilizaba ratones que eran muy propensos a sufrir cáncer y les inyectaban unas cantidades enormes de productos que en cualquier caso, cualquier tipo de producto hubiera generado alguna reacción. Efectivamente, esa fue parte de las observaciones principales y el hecho de no haber dado mucha de la información que regularmente se suele dar en este tipo de estudios fue lo que hizo que se retractara. Alejandro, hace poco estaba yo en Chihuahua y estaba hablando con un agricultor que me decía, ¿sabes qué? No es justo, no se vale que del otro lado de la frontera a 100 kilómetros están utilizando semillas que dan ventajas muy importantes en la productividad y a mí que soy mexicano no me permiten utilizar estas semillas. ¿Cuáles son las ventajas de estos productos genéticamente modificados? Pues después de 18 años de siembras a nivel comercial de estos cultivos, hoy podemos hablar de que son productos que a través de las características que ofrecen, como son la resistencia a insectos y la tolerancia a ciertos herbicidas, pues traen beneficios económicos, tienen un impacto positivo en la rentabilidad, en la productividad y por supuesto en la competitividad de nuestros agricultores. Ciertamente el caso de nuestro país es muy peculiar, por muchos casos, como sabemos, la frontera con Estados Unidos hace que nuestros productores, como tú bien señalas, puedan ser testigos, incluso desde este lado, de cuáles son los beneficios en términos económicos y por lo tanto la demanda, no solo hacia el gobierno federal, sino también hacia el sector, es que se haga todo lo posible para que llegue a sus manos a la brevedad. ¿Cuál es la situación legal en estos momentos de los productos genéticamente modificados en México? ¿Cuáles son legales, cuáles son no? ¿Qué tipos de restricciones hay? En fin, cuéntanos, ¿cuál es el panorama legal?
Legalmente, cabe decir que México cuenta con el marco regulatorio probablemente el más estricto en cuanto a liberación o siembra y consumo de organismos genéticamente modificados. Tenemos toda una ley de bioseguridad, un reglamento y una serie de disposiciones legales encaminadas precisamente a garantizar que son inocuos. En ese sentido, hoy encontramos ya productos como el algodón y la soya genéticamente modificados que se siembran comercialmente en nuestro país, aproximadamente 130,000 hectáreas en el año 2013, y desde el inicio de su siembra en 1996 al 2012 se han generado beneficios documentados por 238 millones de dólares. En el caso del maíz nos encontramos en una etapa previa, que es la llamada programa piloto o precomercial, en la cual evidentemente ya se han evaluado lo que podría ser un costo-beneficio de esta tecnología desde un punto de vista no solo económico, sino también ambiental, porque ese es otro de los beneficios de la tecnología. Es una tecnología que, a diferencia de lo que se dice, es sustentable. ¿Esto qué significa? Que además de ese beneficio económico, pues bueno, es compatible con técnicas de agricultura sustentable que le permiten un uso más enfocado de agroquímicos, una menor labranza de la tierra, y eso evidentemente tiene un efecto positivo para lidiar con problemas como el del cambio climático. Recientemente leí en los periódicos que un juez en Yucatán había ordenado la suspensión de cultivos de soya en Yucatán, que porque esto afectaba a otros agricultores. ¿Qué hay de eso? Pues en realidad esta es una tecnología que, como hemos dicho y está demostrado a nivel internacional, puede coexistir, puede convivir con otras formas de producción. El caso que mencionas está demostrado que no es técnico ni es científico, es una cuestión política, donde efectivamente pues, nos damos cuenta de lo que hace falta en este punto, como en otros, es información. Es que hay mucha gente que tiene miedo. A mí me ha pasado que he encontrado gente que uno pensaría tiene por lo menos una cultura científica y que tiene miedo, pero tiene un miedo irracional, no alcanzan a expresarte cuáles son las razones de este miedo. ¿Han tenido éxito las organizaciones contrarias a estos productos para generar un miedo entre la población? Relativamente, hoy desafortunadamente, como dices, aún encontramos muchos de estos mitos propagados, y esa es parte de la función de nuestra asociación, poner sobre la mesa información para que sea del conocimiento del público y tener así un diálogo serio, un diálogo responsable sobre esta tecnología y sobre todo basados en evidencia científica y en la ley. Este productor de maíz del que yo hablaba en Chihuahua me decía, es absurdo porque si nosotros no producimos de forma competitiva, importamos maíz, y el maíz que importamos, por supuesto que es genéticamente modificado porque lo importamos de Estados Unidos. Entonces me decía, aquí no se trata de ver si vamos a tener o usar maíz genéticamente modificado o no, sino que la pregunta es si lo vamos a producir nosotros o se lo vamos a comprar a los gringos. Ese es el problema que tenemos. Efectivamente, hoy estamos viviendo una gran contradicción, y en el marco de la reforma del campo que hoy lidera el presidente Peña Nieto, es parte de la propuesta que hoy ponemos como sector. Si ya los importamos, si ya los consumimos, si ya lo consumen nuestras mascotas, lo consume nuestro ganado y lo utilizamos en numerosos procesos productivos, me refiero no solo al maíz, sino a la soya, al algodón, luego entonces, ¿por qué no sembrarlos comercialmente en nuestro país? ¿Cuántos años lleva la humanidad sembrando cultivos transgénicos? 18 años. Son 18 años. ¿Hay algún caso, un solo caso de, no sé, de algún problema por el cultivo transgénico? En lo absoluto. ¿Cuántos millones de personas han consumido estos productos? Pues podemos hablar de que pues, prácticamente al ser productos tan importantes como el maíz, como la soya, como en el caso del algodón, que no nos lo comemos, pero lo utilizamos en nuestra ropa y en los billetes y en otras aplicaciones, pues prácticamente podemos hablar de que más del 60-70% de la humanidad ha consumido estos productos o ha utilizado algunos derivados. No hay un solo caso. De Y digo esto porque hay otros alimentos, no sé, alimentos del mar, alimentos de carnes, en donde pues no hay una incidencia de 0% de daños, ¿no? Efectivamente, esta es una tecnología que puede presumir de ser la más supervisada en la historia de la alimentación humana. ¿Por qué? Porque antes de llegar a nuestra mesa estos productos, o antes de llegar para el consumo de nuestras mascotas o de nuestro ganado, tiene que satisfacer una serie de requisitos sanitarios, en este caso ante la COFEPRIS y en el caso de la siembra ante la SAGARP y la Semarnat, que nos dan esa tranquilidad, que son productos muy evaluados y podemos estar tranquilos en cuanto a su consumo. ¿Qué pasa con el argumento de que lo que ocurre es que si empezamos a sembrar, por ejemplo, maíz transgénico, este maíz va a desplazar el maíz autóctono de México? Efectivamente, esa es hoy una de las discusiones en la cual nos encontramos, pero como decíamos hace un momento, la coexistencia no solo respecto a otras formas de producción, sino en el caso del maíz, respecto a lo que pudieran ser las variedades nativas. Recordemos que somos un país centro de origen y diversidad genética. En ese sentido, compartimos la preocupación por conservarla, pero también por el aprovechamiento sustentable de esas variedades nativas. Y está demostrado en otros países que también son centro de origen o de
diversidad genética, como Honduras, Colombia o Brasil, que ya nos aventajan por muchos años en cuanto a la siembra de estos cultivos, que puede llevarse a cabo de una manera armónica, siempre y cuando, por supuesto, se sigan las medidas de bioseguridad que establecen las distintas autoridades para ello. Ahora, cuando me dicen que lo que queremos es preservar el maíz mexicano, recuerdo yo los estudios que he visto sobre el maíz originario mexicano, y lo que me dicen pues los especialistas en historia y en cuestiones biológicas históricas, me dicen es que el maíz originario mexicano era un maíz de este tamaño, era una mazorca pequeñita que se llamaba teosonte y que no tiene nada que ver con el maíz criollo que en realidad hoy estamos cultivando. ¿Es esto cierto? ¿Estamos defendiendo algo que en realidad ya no existe? Es cierto, todavía existe en algunos puntos de nuestro país, todavía podemos encontrar la presencia. Se puede preservar de todas formas. Pero formas, efectivamente, ¿no?, se puede preservar ex situ o in situ. Hoy México tiene bancos de germoplasma muy importantes en el CIMIT, en la Universidad Antonio Narro, la Zagarpa también tiene uno, y ex situ mediante determinadas medidas de bioseguridad. ¿Y esto qué significa? Que hay regiones que debemos de preservar y la ley es muy clara en eso, pero en contrasentido, evidentemente hay otras en las cuales puede llevarse a cabo esta siembra sin poner en riesgo esa conservación de las variedades nativas que por cuestiones económicas y culturales interesa conservar. Hablabas del CIMIT, este Centro de Investigación sobre el Maíz y el Trigo, que pues es uno de los centros de investigación más importantes del mundo, donde surgió la revolución verde con investigadores como Norman Borlaug. Yo tuve la oportunidad de conocer a Norman Borlaug y me dio una cátedra sobre la importancia para México de adoptar los cultivos transgénicos. Estoy hablando de un hombre que dicen que le salvó la vida a 1.000 millones de personas, lo salvó de morir de hambre, precisamente por sus innovaciones en la tecnología de la agricultura. ¿Por qué no escuchamos a quienes han estado trabajando con nosotros? Pues esa es parte precisamente también de la propuesta y de la recomendación que hoy ponemos para nuestras autoridades en el sentido de escuchar esas voces de expertos. Si bien es cierto, todos como ciudadanos tenemos un derecho de expresar una opinión y de efectivamente ser escuchados, al final del día creemos que las decisiones de política pública, porque esta es una cuestión, nos atrevemos a decir incluso de seguridad nacional, porque estamos hablando de la seguridad alimentaria, estamos hablando de la reactivación económica del campo, entonces, ¿por qué no escuchar a esos expertos que han dedicado su vida y que han generado la información, los datos científicos que hoy nos permiten aseverar que esta tecnología, como ya en muchos otros países donde se siembra, puede replicar los casos de éxito de un Brasil donde se siembran más de 40 millones de hectáreas y en México pues apenas alcanzamos las 130,000 y todavía estamos discutiendo si es conveniente y cómo debemos de hacerlo, cuando en realidad son discusiones que ya debiéramos dar por superadas porque las respuestas las tenemos desde hace mucho tiempo. ¿Qué falta por hacer en materia de maíz? Sé que ha habido cultivos experimentales. ¿Cuándo podríamos empezar a tener cultivos comerciales? Pues efectivamente hoy creemos que después de 4 años de siembras experimentales y el programa piloto de maíz genéticamente modificado, contamos ya con toda la información, con toda la evidencia, con todos los datos, con la experiencia generada incluso a nivel institucional por la Zagarpa y por la Secretaría del Medio Ambiente, en el sentido de poder dar ya el paso. La información ya la tenemos, esta ya no es una discusión científica, Sergio, esta ya no es una discusión técnica, ya es una discusión ideológica y nos atrevemos a decir que política. Y por eso, si vemos toda la información, toda la evidencia generada durante este tiempo, pues creemos que el país, incluso por la coyuntura que hoy está viviendo, está preparado, está listo. Así es que nosotros queremos creer por toda esta información que será cuestión de unos meses, pero evidentemente la decisión final la toma la autoridad y somos respetuosos de ella. ¿Cuándo se espera? ¿Hay algún tiempo para que la autoridad tome esta decisión o no sabemos cuándo la va a tomar? Pues en realidad hoy hay varias solicitudes que están siendo evaluadas precisamente por la autoridad. La ley establece unos ciertos plazos que en ocasiones se llegan a prorrogar precisamente por que la autoridad tiene necesidad de llegarse más información. Así es que podremos esperar. Evidentemente es una opinión del sector, habría que consultar con la autoridad, pero nosotros queremos creer que hacia finales de este año o durante el 2015 debemos de ver ya las siembras comerciales de maíz genéticamente modificado. Estamos listos para ello, Sergio. Alejandro Monteagudo, director general de Agrobio México, gracias por esta conversación. Gracias a ustedes, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.